En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Como siempre, este espacio literario donde podremos hablar de autores ecuatorianos y su obra y contexto. Soy Marcelo Cruz y durante esta hora, junto a mi amigo Cristian, estaremos hablando de Nelson Estupiñán Vaz. Hola querida audiencia, muy buenas tardes. En este nuevo miércoles seguimos en el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Marcelo y a toda la familia de Barba Azul Radio. Tenemos un saludo especial para Dani Castellanos, quien todos los días nos colabora con los controles. Y bueno, les recordamos para todas aquellas personas que nos quieren seguir, pueden encontrarnos como Barba Azul Radio en Facebook, en Twitter, y nos pueden escribir al WhatsApp al 0984 07 5461. Repito, 0984 07 5461. Nos pueden enviar saludos, comentarios y sugerencias. Hoy tenemos aquí el tema a tratar, que es la obra de Nelson Estupiñán Vaz, escritor ecuatoriano nacido en Esmeraldas el 19 de septiembre de 1912. Periodista, diplomático y ganador del premio Eugenio Espejo en 1993, se caracterizó porque su obra ahondaba en el realismo centrado en la población afroecuatoriana. Antes de continuar con el programa, queríamos decirles que ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Solo ingresen a Play Store y digiten Radio CCE HD y tendrán gratuitamente esta aplicación para que nos puedan escuchar todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 en Barba Azul Radio. Como dijo Marcelo, estamos hoy hablando de uno de los grandes escritores ecuatorianos, Nelson Estupiñán Vaz, que bueno, es uno de los que se ha quedado como fuera dentro de del conocimiento de todos los ecuatorianos. Este gran escritor que no solamente reivindica a su tierra, sino a su etnia, un afrodescendiente que llevó las letras por muy alto para su gente. Poeta, narrador, ensayista, educador y activista político ecuatoriano, que fue una figura destacadísima del panorama literario hispanoamericano del siglo XX. Fue el mejor representante de la literatura de la negritud en las letras ecuatorianas contemporáneas. Además, también cursó sus estudios elementales en su localidad natal, y esto es un dato curioso que bueno, hoy lo pude conocer y se los comparto. Pasó luego a Quito para estudiar el bachillerato en el célebre Instituto Nacional Mejía, donde en 1932 obtuvo el título de contable. Así es, Nelson Estupiñán Vaz, considerado por muchos como el baluarte de la literatura afroecuatoriana, hoy nos acompaña. Y como es tradición aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, arrancamos con un tema musical. Marabú nos trae Falsas Caricias.
confié tanto en tu cariño, yo confié tanto en tu amor. Tus caricias fueron falsas, tu pasión, tu interés. Tus caricias fueron falsas, tu pasión, tu interés. Seguimos con el Galpón de los Cuentos Vivientes y qué linda música esta que nos hace recordar a ese gran pueblo afro de nuestro país a través de estas letras y de ese gran ritmo y movimiento. También queremos dar un saludo, es la hora de los saludos para la agencia de comunicación Olio, donde está Sebastián y Daniela trabajando hasta este momento en sus proyectos. Un saludo muy grande, que nos están escuchando y sigan con la sintonía de Barbazul Radio de lunes a viernes. Un saludo muy especial también para Gaby Álvaro, que se encuentra en la provincia de Manabí. Le enviamos un abrazo fraterno por su situación de salud, que nos escribe y en este momento nos está escuchando. Sí, un saludo, Gaby, mejórate, estamos acá tus amigos desde Radio Barbazul y cualquier cosa, ya sabes, no te nos mueras, que te matamos, así que no te nos vayas, fuerza para lo que estás pasando. Entramos ya en el tema que hoy nos convoca, que es la vida y obra de Nelson Estupiñán Bass, y les recordamos su fecha de nacimiento y lugar. Nació en Esmeraldas el 19 de septiembre de 1912, cruzó sus estudios en su natal Esmeraldas, posteriormente se trasladó a estudiar en el Colegio Mejía en Quito y también cruzó los estudios de Derecho en la universidad. Durante buena parte de su vida, Nelson Estupiñán llevó la contabilidad de una entidad bancaria de su provincia, actividad que compaginó con su dedicación a la docencia, y también hay que entender esto y tomar muy en cuenta esta parte de su vida de Nelson Estupiñán, primero como maestro de escuela y más tarde como catedrático de literatura de enseñanza secundaria. Nelson Estupiñán Bass, desde sus inicios literarios, se caracterizó por lo colorido que resultaba su obra, al remarcar anécdotas de su natal Esmeraldas. Se caracteriza también por la oralidad, que es fundamental en su obra, al igual que en la música esmeraldeña y en la música afro. Se caracteriza por darle rienda suelta al personaje y a su forma dialectal. Con su constante presencia en los foros literarios dentro de su juventud e intelectuales de su región, el escritor de esa gran playa de Súa se convirtió en un infatigable animador cultural de la provincia de Esmeraldas.
donde alcanzó el cargo de presidente del núcleo de Esmeraldas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la cual nosotros estamos transmitiendo acá en Quito. Sí, fue encargado de la fracción de Esmeraldas y también la provincia lo reconoció en el año 2000 como cronista vitalicio por hacer conocer su cultura, su identidad y más que nada su historia. Sus inquietudes sociopolíticas muy pronto hicieron de él una figura pública y ya dentro de eso adquirió esta ideología, la ideología socialista, lo que le acarreó penosos contratiempos en aquellos periodos en los que los gobiernos de Ecuador estaban en manos del conservadurismo más reaccionario en esa época. Así también llegó a verse privado de la libertad y despojado de sus cargos docentes, y esto le obligó a trasladarse a Quito y durante un largo periodo sobrevivir únicamente del producto de su obra literaria. Aquí yo, me quiero plantearme dentro de todo lo que hemos visto acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, ¿por qué será que todos estos grandes artistas, estos grandes escritores tienen esa ideología o ese ambiente socialista o comunista? Parece porque nunca, algún buen escritor que tenga como su característica ser de derecha o un gran empresario. No, sí hay casos de escritores, grandes escritores de derecha. Tenemos el caso de Vargas Llosa, tenemos el caso un poco más acercado al nazismo como fue Martin Heidegger y otros más. Pero la cuestión que Cristian trae a colación es bastante pertinente en este momento en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como hemos venido trabajando con otros autores, siempre están identificados con el pensamiento de izquierda y más que nada la pregunta que ahora nos cabe es el por qué lo hacen. ¿Qué motiva a un autor, a un escritor a defenderse desde el pensamiento de izquierda y más que nada a defender la causa de la mayoría? En este sentido, queremos discutir y que ustedes en sus casas o en donde ustedes se encuentren sintonizando el Galpón de los Cuentos Vivientes, podamos entender este punto de vista, cómo las ideas de ese punto y también por qué a estos escritores que tienen esas tendencias fueron perseguidos por diferentes regímenes en los cuales no cabían sus ideas y vemos que no estaban tan descabelladas aquellas. Por lo tanto, vemos y sentimos que todos estos escritores comprometidos con su época y comprometidos con su literatura marcan un hito dentro de eso, de poder escribir a través de sus textos, poder marcar una diferencia y una voz en la cual se pueden reclamar todos estos problemas sociales. Principalmente, A manera personal, considero que los escritores que defienden el pensamiento de izquierda o se identifican como escritores de izquierda, lo hacen por el hecho de reclamar los derechos humanos. Todo cabe desde ahí. Ya lo vimos con el caso de García Lorca, defensor de las causas sociales, defensor de la República, perseguido por el franquismo, y también lo vemos acá con Nelson Estupiñán, que perdió sus trabajos de docencia y se tuvo que mantener con su obra por ese peligro que es muy necesario cuando uno es escritor y que debe saber afrontarlo, de defender la causa común. Y más que nada de defender eso, los derechos humanos, el pensamiento del pueblo, su identidad y de defender más que nada su obra. Y en este punto está muy claro en el programa de hoy con Nelson Estupiñán Vaz de cómo este escritor defendía a su gente, a esa gente que vino de los barcos esclavizada y que tiene ese matiz, su cultura es riquísima, pero sin embargo siempre fueron y siguen siendo vistos como personas de segunda. Y en este sentido, si uno lee los textos de Estupiñán Vaz, hay un fuerte reclamo y un fuerte contexto de identidad dentro de estos que son nuestros hermanos afrodescendientes. La obra de Víctor Estupiñán Vaz se caracteriza por eso, por calar hondo en la historia de la identidad afro. A su vez hace un reclamo social, como ya lo plasmó Cristian antes, y también existe cierta nostalgia que conmemora la libertad del ser humano y que pide a gritos el reconocimiento como un igual.
Y antes de irnos con musiquita, como es de costumbre, el Galpón de los Cuentos Vivientes les anima a toda la gente que nos sintoniza y a la gente que nos sigue en redes sociales a poder leer la obra y fomentar esto, ¿no? La lectura. Nelson Estupiñán Bass, bueno, para la gente que no lo conoce por su nombre, va a reconocer tal vez su gran libro, que es Cuando los Guayacanes florecían, uno de los grandes libros de la literatura nacional. También tenemos El último río, Senderos brillantes, y en ensayo y crónica tenemos Viaje alrededor de la poesía negra, El crepúsculo y Los canarios pintaron el aire, que son algunos textos de él que pueden conseguirlos y empaparse de la obra de este gran escritor ecuatoriano. Y no solo estaremos hablando hoy de Nelson Estupiñán Bass y su obra, sino también de algunos otros autores afros que pusieron muy en alto el nombre de su pueblo, de su gente y de su identidad. Vamos ahora con el segundo tema del Galpón de los Cuentos Vivientes, Lágrimas Negras, para todos ustedes. De Buena Vista Social Club. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. La inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo mi amor, que contigo moriré, contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.
Y continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esperamos que la estén pasando muy bien y que este tema sea de su agrado, de este gran escritor, novelista y poeta y educador, Nelson Estupiñán Bass. Bueno, podemos conversar un poquito más de este gran escritor que ha pasado en la historia de las letras hispanoamericanas por una narración extensa. Que se publicó a mediados del siglo XX bajo, como dijimos anteriormente, bajo el título de Cuando los Guayacanes florecían, donde se trata de su ópera prima, que es una de las grandes cosas que cualquier escritor puede pensar, ¿no? Escribir y que su ópera prima llegue a ser uno de los más reconocidos. Libros más reconocidos. Así es, la obra Cuando los Guayacanes florecían fue la primera novela de Nelson Estupiñán Bass, con la que automáticamente entró a ser considerado como un escritor maduro, un escritor que conocía, y más que nada por la excelente forma en que narraba la historia. Cuando los Guayacanes florecían se centra en el levantamiento surgido en Esmeraldas de Carlos Concha, liderado por Carlos Concha, y narra todas las vicisitudes que este acontecimiento histórico tuvo, no solo en la localidad de Esmeraldas, sino también a nivel nacional, y cómo se ha identificado la gente que desciende de los partícipes de este levantamiento que al final fracasó. En este texto también aparecen ya los principales rasgos temáticos y estilísticos del conjunto de su producción narrativa de Nelson Estupiñán Bass: la preocupación por el hombre negro y sus derechos, la recreación de lugares y escenarios típicamente esmeraldeños para quienes conocen esta gran provincia, la elección de una perspectiva lúdica que permite ensartar críticas muy ácidas y contra la corrupción del poder, como dijo ya Marcelito, y el empleo de un lenguaje llano y preciso, siempre dentro de los diálogos, y estos cooperan una amplia difusión del texto entre todos los sectores de las clases menos favorecidas. Uno de los elementos que Nelson Estupiñán Bass más emplea dentro de su obra es principalmente el lenguaje llano, preciso, no adorna mucho las palabras, las dice directamente, lo cual hace que su lectura sea rápida, sencilla, pero no hace que la obra pierda ese poder. No es una obra sencilla, es sencilla de leerla, pero con un contexto muy complejo, que hay que saber leer entre líneas y con sumo cuidado. Dentro de este análisis y comentario podemos decir, a través de las palabras del mismo Nelson Estupiñán, él decía que lo que intento en cada una de mis obras novelísticas es la comprensión popular del tema planteado. Me interesa fundamentalmente la captación popular de mi mensaje, llegar a las masas, reintegrarles en forma artística lo que ellas me han entregado como materia prima. Me parece importantísimo esto, y lo que acaba de decir como que resume todo lo que en sus obras se encuentra. Así es, principalmente esa es la riqueza de un escritor, ¿no? Lograr que todo lo que él se plantea se diga, y que lo que está dicho permita a sus lectores interrogarse, plantearse una nueva idea, cuestionar lo que está bien o está mal. Entonces, la riqueza de las obras de Nelson Estupiñán Bass y de todos los autores que hemos trabajado aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes es esa: llegar a hacer la pregunta precisa, enconar sobre lo que parece está fallando y despertarnos la curiosidad. Y también para todas aquellas personas, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, también estas palabras de Nelson Estupiñán Bass calan dentro de un aprendizaje para quienes están comenzando a escribir, y todo lo que hemos venido hablando, todos estos autores donde se cree y todos estos utilizan este mensaje o esta captación popular de todas sus ideas y todas esas narraciones muy, digamos, en este sentido, coloridas. O sea, dentro de eso sí, extensas y coloridas, pero que transmitan esas imágenes de lo que se están hablando, esas caracterizaciones y esas descripciones, en lo cual dentro que éstas se vuelvan comprensibles para todas las personas. Bueno, aquí con lo que dice Cristian sobre la comprensión de la obra, cabe una pregunta que me nace, ¿no? Jorge Luis Borges decía que cuando la obra
cumple lo que el escritor se ha planteado, ha fracasado. Una obra debe tomar un camino completamente contrario para que perdure en el tiempo. Entonces podríamos decir que Víctor Estupiñán Bass quería que todo lo que esté planteado sea popular, llegue a sus semejantes, pero con el transcurrir del tiempo y con los estudios que se le ha dedicado a su obra, se puede decir que es un reflejo fiel de lo que ha sucedido a lo largo de la historia en el pueblo afro, o es un escritor más que está condenado al olvido. Y dentro de eso podemos recalcar que no creo que sea un escritor más. Dentro de eso, como hemos venido hablando, vemos que en su obra podemos observar y entender que es totalmente reivindicatoria sus palabras, donde todo lo que él dice encuentra esas personas, o encuentra esas imágenes que han estado muy presentes dentro de los afros, dentro de los negros de nuestro país y de todo el mundo, en el cual ellos han sufrido toda clase de humillaciones, toda clase de vejaciones dentro de los derechos humanos, y que incluso muchos de los célebres filósofos de la historia catalogaron a estas personas, a los afrodescendientes, a los africanos, como seres de poco conocimiento, ignorantes, semejantes a un animal, e inclusive que no eran humanos. Voltaire lo decía, luego Hegel lo volvería a retomar. Realmente la cultura afro y la gente negra ha sufrido bastantes arrebatos a su identidad, a su integridad y a sus derechos. Y en que su tiempo Fanon también, a través de sus textos, pudo reivindicar, al igual que Nelson Estupiñán Bass, todo este conglomerado de cosmovisiones e identidad de esta población. También, bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema. Dentro de su texto El Paraíso, en esa misma línea de crítica al poder, abierta por su narración anterior, cuando los guayacanes florecían, narra aquí la historia de un influyente cacique, como ya hemos venido hablando sobre esto del poder, que llega a ser ministro de gobierno de la nación, mientras que su necio y cínico e incapaz hijo, confiado como que lo protegían mucho, comete una cantidad de abusos dentro de lo que hablamos dentro de esta población, donde Nelson Estupiñán Bass lo capta de una manera tan precisa y tan hermosa a la vez, en la cual uno queda encantado con su obra. Así es, nos están diciendo que estamos próximos a salir a mensajes, así que no se vayan. Sí, vamos a mandar unos pequeños y muy cortos mensajes de la Casa de la Cultura, y ya volvemos con más de la vida y obra de Nelson Estupiñán Bass. Aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y no se desconecte. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de
cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Ya estamos aquí de regreso en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Para la gente que nos acaba de sintonizar, les recordamos que estamos hablando de la vida y obra de Nelson Estupiñán Vaz. Vamos con unos saluditos para Blanca González y Blanca Cruz, allá en Uyumbicho, que nos están sintonizando. Un saludo para Alexis Zambrano en el barrio de Carcelén, al norte de Quito. También otro saludo para Edison Morales y para todo el equipo Atlético Decadentes, que hoy tienen un partido a las 9 de la noche. Que les vaya muy bien y que puedan superar aquel partido. Un saludo grande y muchas gracias por su sintonía. Sigamos en lo nuestro y ya lo decíamos, la obra de Nelson Estupiñán Vaz está cargada por la oralidad de la tradición esmeraldeña. Es ahí de donde se enriquece tomando las décimas, la musicalidad de sus palabras y la vivacidad y el lirismo de las situaciones que él con su pluma plasmó de manera magistral. Antes de continuar, un saludo para Cari Vaca, que nos está escuchando en este momento y que nos manda un mensaje para que le demos un saludo. Muchísimas gracias por tu sintonía y esperamos y te invitamos a que puedas leer algo de Nelson Estupiñán Vaz. Bueno, seguimos con este tema. Dentro de lo que ya hemos anotado, cuenta que en sus textos la historia dentro de su literatura cuenta la historia de los negros, ¿no? Donde va encontrando la identidad de esta etnia al lado de los suyos. Después de rechazar en principio su condición, Estupiñán se sirve de la peripecia particular de sus personajes para abordar el complejo tema de la revolución liberal y explicar desde la perspectiva de los humillados y ofendidos los motivos del fracaso en Ecuador de ese movimiento revolucionario. Correcto, y algo que realmente hace resaltar la obra de Vaz es que, pese a ser afrodescendiente, en sus obras se lo ve con un estilo completamente, por así decirlo, neutral. No toma, si bien es cierto, hace ahínco a la identidad afro, no toma posicionamiento político en cuanto a lo que en su obra se plasma. Cuando los guayacanes florecían y Puertas de Verano, se ve como de manera precisa Nelson plantea su idea y la va defendiendo a cada página. En los años 70, Nelson Estupiñán Vaz fue ya ampliando los registros temáticos y estilísticos de su producción narrativa, sin dejar nunca de mantener en un lugar preeminente su firma y su compromiso y dentro de ese compromiso un discurso político muy fuerte. También en la novela Las Puertas del Verano, este gran escritor de SUA asumió el complicado reto literario de la metaliteratura, construyendo una obra en la que la propia escritura gira en torno al tema principal del arte de novelar. También por otra parte, El Toque de Queda, este otro texto, su sexta novela, fue concebida y realizada, según el propio autor, una especie de cinta magnetofónica grabado en los lugares sobresalientes de una horrenda noche de dictadura. Lo que resulta curioso es que la obra de Vaz no fue publicada en Esmeraldas, sino más bien entre Quito y Guayaquil. Llegaba a Esmeraldas
después de ser publicadas, y lo cual su grupo de seguidores en su ciudad natal hicieron un reclamo bastante frontal al decir que al ser esmeraldeño tenía que publicarse con su gente. Bueno, el fulgor, esta narrativa de Nelson Estupiñán Bass no ha logrado eclipsar los también sobresalientes destellos de su obra poética, en la que él también se inmiscuyó, al igual que sus novelas, relatos y ensayos, que ocupan un lugar de privilegio dentro del análisis de los afrodescendientes y las manifestaciones culturales de estos que les son inherentes a esta cultura, su folclore, sus ritmos, sus mitos, sus leyendas, y como ya escuchamos una de las canciones de los afros, vemos que es algo muy alegre, muy suyo, que es inconfundible, sus letras, sus representaciones, sus producciones. Así es, la música afro se caracteriza por ser muy rítmica, pero al mismo tiempo muy sentida. Ya lo dijo Cristian, empezamos este programa escuchando una bomba oriunda del Chota, ya lo saben ustedes, y posteriormente avanzamos a escuchar un son cubano que realmente narra las vicisitudes de un romance. Y es eso, Nelson Estupiñán Bass en su poesía se caracteriza más por ser un lírico. En este caso, hago un pequeño paréntesis, le mandamos un saludo a Hugo Palacios, que fue quien me recomendó hablar de Nelson Estupiñán Bass en este programa, y principalmente de una obra, Duelo de Titanes, en donde Nelson Estupiñán Bass se carga de la musicalidad y de la oralidad esmeraldeña para construir un diálogo rítmico entre sus personajes. Su irrupción en el ámbito de la poesía ecuatoriana a mediados del siglo pasado, el siglo XX, fue prácticamente simultánea a su debut como narrador, ya que su primer poemario titulado Canto Negro por la Luz va mucho, ya dentro de su título ya nos informa muchas cosas de lo que va a tratar, y este es un canto rítmico y colorista como nos tienen acostumbrados esta cultura. Dentro de esto tiene su primera colección de versos de Estupiñán, donde también ahonda a través de esas estrategias rítmicas y coloridas la problemática social de la negritud, con especial preocupación por la situación de sus hermanos y hermanas en el continente americano. Y si me permiten, voy a leer una poesía de Nelson Estupiñán. Dice: oh, ¿dónde está ese mundo que soñé allá en los años de mi edad primera? ¿Dónde ese mundo que en mi mente orlé de blancas flores? Todo fue quimera, hoy de mí misma nada que ha quedado. Pasaron ya mis horas de ventura y solo tengo un corazón llagado y un alma ahogada en llanto y amargura. ¿Por qué tan pronto la ilusión pasé? ¿Por qué en quebranto se trocó mi risa y mi sueño fugaz se disipó? Cual leve nube al soplo de la brisa. Vuelve a mis ojos, óptica ilusión, vuelve, esperanza, a amenizar mi vida, vuelve, amistad, sublime inspiración. Yo quiero dicha, aun cuando sea mentira. Es fenomenal, ¿no? Y más que nada poderosa la poesía de Nelson Estupiñán Bass, porque ahí está, ¿no? El lirismo que tiene su obra, y al mismo tiempo esa capacidad que tiene para, a través de un poema, seguir reclamando y defendiendo la postura de su gente. Dentro de su segunda entrega poética, y dentro de hablar un poquito más de su poesía, vemos que aquí ya plantea preguntas acerca de lo que está pasando con su gente, y nos deja también reflexiones en la cual donde todas estas situaciones tienen un sentir muy especial dentro de su obra. También el escritor ecuatoriano se centra en aspectos, como dijimos, rítmicos de su poesía negra popular, que no puede ser de otra manera que con ese ritmo. En Timarán y Cuabú es un excelente poemario que les recomendamos, donde hace un duelo amistoso, una competición informal entre los dos
entre estos dos versificadores cuyos respectivos nombres dan título a la obra. Así es, y es esta obra de la que realmente los estudiosos de la oralidad esmeraldeña y de la musicalización esmeraldeña se inspiran para aprender. En Esmeralda se les conoce como versadores, y le mandamos un saludo a uno de los más grandes versadores que yo he tenido el gusto de conocer, Leider Nazareno, que tuvo el agrado de conversar con él en Esmeraldas la semana pasada, y me hizo aprender una pequeña décima que él emplea para empezar un duelo amistoso de versos con sus amigos, que dice más o menos así: la tierra se está destruyendo por una ambición sin frontera, porque se están consumiendo los bosques de la madera. Leider, si nos estás escuchando, gracias por traer a colación esta obra y al mismo tiempo ser una de las personas que hace que el pueblo afroecuatoriano siga levantando la voz a través de su arte, a través de su música y a través de las letras. Y bueno, es hora de un poquito más de música en este miércoles un poco frío, donde vamos a escuchar un poco de Papá Changó y su tema Agua Larga. Muchas gracias por su sintonía y no se desconecten. Llore el agua, que el agua corriendo va. Llore el agua y llore el agua, que el agua corriendo va. Hoy te pregunto, Motubio, primera, segunda y cuarta, desde que pasó el diluvio, ¿dónde está vara del arca? Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Donde el arca se varó, agua que corriendo va. Yo te doy razón y seña, agua que corriendo va. Mi Messi llegó a la peña, agua que corriendo va. El agua cuando se creció, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Decime que más fragó, agua que corriendo va. Si la barca estaba plena, agua que corriendo va. Con los auxilios de Dios, agua que corriendo va. La barca estaba muy plena, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va.
agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Seguimos con el Galpón de los Cuentos Vivientes, ya en el último bloque del programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Un saludo muy grande para todas esas personas que nos están sintonizando. Y seguimos con... No sé si Marcelo tiene algunos saludos que mandar. Sí, aquí tenemos un saludo para Juan Carlos Flores, que está trabajando y nos envía sus saludos. Fiel sintonía de nosotros, como cada miércoles. Un saludo para Jorgito Caiza también, que nos está escuchando en este momento. Y vamos a, vamos a narrarles una poesía de Néstor Estupiñán Vaz, que tiene ya ese matiz dentro de lo que hemos estado hablando, que se llama Canción del Niño Negro y del Incendio. Negro renegrido, negro hermano del carbón, negro de negros nacido, negro ayer, mañana y hoy. Algunos creen insultarme, gritándome mi color, mas yo mismo lo pregono con orgullo frente al sol. Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy. Negro, bien negro nací, negro he de vivir, y como negro, morir. Nelson Estupiñán Vaz, ya lo veníamos recalcando, es uno de los escritores más reconocidos en cuanto a la literatura afro, así como lo fueron Alejo Carpentier, que en sus inicios, con su primera novela, Ecueyambao, hizo una exaltación al pueblo afro, en este caso al pueblo de Cuba, al mismo tiempo igual de la talla de Manuel Zapato Olivella, que con su obra He visto la noche y Changó el Gran Putas supo reconocer cuán valiosa fue su cultura afro. Y posteriormente también escritores norteamericanos descendientes negros supieron también transmitir la misma causa de lucha que Nelson Estupiñán Vaz plasmó en su obra, como por ejemplo Richard Wright en su obra Soy Negro, en donde es una autobiografía que narra todas las vicisitudes que el autor tuvo que pasar desde su niñez hasta su adolescencia y posterior viaje a París. Sin duda alguna, Estupiñán Vaz comprendió su papel de escritor afro como un destino que conlleva una gran responsabilidad social para esta gran colectividad que pretendía representar. Es así que él había comentado que dicha colectividad escoge al poeta como su intérprete, su descodificador, esclarecedor de enigmas y de sueños que él descifra mejor que sus prójimos, por tener una más acentuada sensibilidad y una visión más penetrante y amplia que la de ellos, que le permite oír los latidos del futuro y allanar los escondites de la imagen. Y aquí, dentro de este tema, podemos entender y volver a decir que la importancia del escritor comprometido y poder, como dice el mismo Nelson Estupiñán Vaz, descifrar mejor a sus prójimos y no quedarse como en la abstracción de las cosas, sino más bien acentuar y sensibilizar lo que está pasando y denunciar lo que puede suceder dentro de esto. La riqueza de la literatura afro como tal es que es un mundo, una amalgama plagada de colores y una propia mitología. Ya les dije antes, la obra de Manuel Zapato Olivella, Changó el Gran Putas, narra toda esta historia desde sus inicios, desde la llegada de África de Changó, que es una deidad, hasta que el pueblo al sur de la costa colombiana empieza a nombrarlo para que sean bendecidos y de esta forma puedan cumplir mejor su labor. De la misma forma, en su obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier se hace referencia a Mackendal, la figura del héroe negro, líder de la revolución, de un levantamiento de esclavos. En Ecueyambao cuenta la historia de Menegildo, un joven que vive en el trapiche de caña y que posteriormente debe viajar a la gran ciudad para sobrevivir. Y de esta forma Nelson Estupiñán Vaz se une a este grupo selecto de autores en donde cada uno de sus personajes cuenta un fragmento de la identidad del pueblo afro, pero al mismo tiempo carga con toda su historia.
Como hemos marcado, Nelson Estupiñán Vaz es un escritor comprometido que tuvo que negociar su forma de representar a los afroesmeraldeños a través del lenguaje inspirado en los saberes colectivos, pero también expresado desde un individualismo propio del mundo letrado. En el fondo este desfase de lenguajes y perspectivas marca una gran diferencia que existe entre el pensar sobre, desde, con las comunidades. Indudablemente también nos permite una posible reconciliación de dichas diferencias que se realizan siempre y cuando la interculturalidad se establezca como un tema principal dentro de la pluralidad de la sociedad. La obra de Estupiñán Vaz se podría decir que es un puente que entrelaza el mundo afro con el mundo blanco mestizo, en donde se permite de cierta forma equiparar los mundos, demostrar de que también el pueblo afro sufre daños que tal vez no son visibles para nosotros, que nosotros nos ponemos la venda en los ojos y nos negamos a ver o no los reconocemos o a veces los hacemos de menos. Nelson Estupiñán Vaz en su obra permite que nosotros conozcamos y ahondemos más en esta cultura y nos permite compartir al mismo tiempo esa calidad humana que tiene este pueblo. Bueno, para entender dentro del pensamiento de Nelson Estupiñán Vaz se debe entender que este escritor consolida la aceptación y la integración de los pueblos afroecuatorianos en el escenario nacional dentro de toda su obra. No está de más recordar que gran parte de su vida fue profundamente marcada por tales proyectos nacionales como el mestizaje, el socialismo y también la defensa territorial contra el vecino país del sur, con Perú. Lógicamente, cualquier militancia basada en estos intereses de su etnia, de su colectividad, ha sido rechazada por toda esa gente separatista y que no entiende mucho de lo que se puede hacer un literato, puede ser un escritor. Y también a esa gente que vende patria, que siempre existió en este país y que sigue existiendo. Tanto vemos que ahí hay que reflexionar sobre ese tema. Así es, realmente cada obra literaria te ayuda a reflexionar sobre los temas que están acongojando socialmente, políticamente, a un contexto, a un país, a un lugar establecido. Nelson Estupiñán Vaz levantó la voz en su época y lo hizo de la mejor manera posible a través de sus obras, a través de su poesía, y vemos que su eco todavía sigue latente, sigue reclamando los derechos de su gente. En Esmeraldas hay muchos problemas de obras. En cuanto a infraestructura, se puede ver que todavía se trabaja con camiones que cargan agua, no hay un sistema de agua potable adecuado, el servicio eléctrico luego del terremoto también está fallando poco, y Nelson Estupiñán Vaz ya lo decía en su obra, reclamaba de que también Esmeraldas, que también su gente necesita de los servicios básicos para poder solventarse y poder seguir creciendo. Y aquí seguimos, ¿no? Nelson Estupiñán Vaz escribió en 1966 cuando los guayacanes florecían, y hoy, 2016, la Esmeraldas que Nelson Estupiñán Vaz nos describía todavía nos sigue llamando. Por lo tanto, como para ir concluyendo, podemos decir que Nelson Estupiñán Vaz fue un escritor comprometido como sujeto de origen pobre, no solo con la clase proletaria del país, sino sobre todo con la cultura afroecuatoriana que ha sido tan maltratada en este país. Este autor comprendió que la asunción de una identidad afrodescendiente dentro de este país no implica la revelación de un estado esencial o armónico, sino que se trata de esa búsqueda de aquellas marcas identitarias que son dinámicas y cambiantes y a veces también contradictorias, pero que están fijadas inevitablemente en una historia de opresión y una cosmovisión de resistencia también. Y para concluir, me gustaría leer algo de él, algo que sobresale dentro de todo. Hermano negro, hermano indio, discúlpenme que a veces con una voz que quiere salir, pero se atasca, me diga para adentro que el destino me hizo la mejor materia prima de la América Nueva. Pero otras asimismo pienso que inevitablemente el tiempo borrará
para siempre mi huella en el camino. Bueno, eso es lo que nos deja un pequeño fragmento de una lucidez tan grande de este gran escritor. Y bueno, nos vamos ya despidiendo. Como ustedes saben, el tiempo es muy breve y rápido aquí en la radio, pero es siempre un placer estar con ustedes cada miércoles aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estaremos de regreso la próxima semana, Dios mediante, el destino interceda o lo que sea. Cristian y mi persona, Marcelo Cruz, siempre será un placer regresar con ustedes a su espacio, el Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Estamos con más obras, más escritores y escritoras de este gran mundo. Escríbanos sus sugerencias a nuestras redes sociales y nos estaremos viendo y encontrando en otro momento. Nos despedimos con el tema La Bomba Loca de Oro Negro. Dicen que la bomba es loca, porque se baila miau. Dicen que la bomba es loca, porque se baila miau. Vayan al Valle del Chota, los que quieren comprobar. Vayan al Valle del Chota, los que quieren comprobar. Allá sí se baila bueno, ahí se baila sin parar. Allá sí se baila bueno, ahí se baila de verdad. Las prefieren porque son como sirenas. Son como el fuego, son como el fuego, son como el fuego, son como el fuego. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame 1, cuéntame 2, cuéntame 3. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.